Hola, todo el mundo. Espero que todo está bien. Gracias por subscribirte y dale like mi channel. En este capítulo, un fiscal había sido informado por un agente de que traía las pruebas recolectadas en la escena, y que el funcionario, después de revisarlas, había señalado que una niña de 6 años presentaba quemaduras graves y continuaba en tratamiento en un hospital estatal. Añadió que la pequeña seguía en estado crítico, aunque existía la posibilidad de que alguien hubiese logrado sobrevivir al incendio, motivo por el cual el fiscal ordenó obtener la lista completa de los menores y del personal del orfanato. El comisario afirmó que se ocuparía de inmediato, y el fiscal insistió en que cada detalle podría ser decisivo. Más tarde, una joven comentó que todavía no estaba preparada para salir a cenar, aunque su amiga le aseguró que no había ningún inconveniente en cancelar la invitación. Ella respondió que se sentía incómoda, pero la otra mujer le dijo que no importaba, que podía avisar para anularlo. Aún así, la joven pidió que no se cancelara nada y que simplemente fueran, ya que prepararse sería rápido. Mientras caminaban, la chica solicitó que, si veían una pastelería, se lo avisara porque no quería llegar con las manos vacías. Su acompañante le ofreció entrar en la casa para resguardarse del frío y le preguntó si deseaba sentarse, pues no quería obligarla a nada. Simultáneamente, otro equipo informó que había seguido a 2 personas que habían salido juntas de su vivienda sin saber a dónde se dirigían. El superior ordenó que no perdieran el rastro bajo ninguna circunstancia, ya que cada fotograma de las cámaras era crucial. Posteriormente, un hombre anunció que se retiraría para averiguar qué otras pistas podrían surgir. En otra casa, una mujer le preguntó a su hija por qué iba tan arreglada, y la joven respondió que se había preparado para recibir a Kenan Öztürk, un invitado importante. Cuando él llegó con su acompañante, la familia los recibió con cortesía, les ofreció asiento y les desearon salud. Durante la velada, la hija le confesó que nunca logró preguntarle cómo había encontrado a su padre entre tantos policías. Kenan explicó que había sido pura coincidencia, y los anfitriones afirmaron que, gracias a él, el hombre estaba vivo y sentado en esa mesa. La familia quiso incluso tomarse fotografías con él, aunque algunos invitados pidieron moderación. Durante la cena, el fiscal recibió una llamada urgente del comisario Refik, quien le indicó que habían revisado todos los registros de cámara sin encontrar al sospechoso. El fiscal ordenó una revisión más minuciosa. En ese momento, su hija le comentó que había recibido un mensaje de amenaza y que pretendían intimidarla para que dejara su trabajo, pero declaró firmemente que no renunciaría. Su madre, preocupada, le pidió que fuese prudente, recordándole que siempre sería su niña, aunque ella respondió que ya no tenía miedo a la oscuridad. En otro sector de la casa, 2 mujeres discutían si debían contarle a Kenan la verdad sobre Doğan, un hombre cuya conducta reciente generaba temor. Una de ellas aseguró que él debía saberlo para aceptar tratamiento cuanto antes, mientras la otra afirmaba que no podían arriesgarlo sin pruebas concretas. Ambas confesaron que temían perderlo mientras intentaban salvarlo. Más tarde, otro invitado pidió que no le ofrecieran dulces al padre porque no los comía, y la anfitriona habló del amor especial entre un padre y su hija. Cuando la cena terminó, los invitados se despidieron con gratitud. Una mujer recordó que debía tomar su medicación, y otra fue a buscarla. Mientras tanto, un hombre se apartó para hablar por teléfono y dijo a un tal Idris que él mismo se encontraba, en manos del diablo, y que no cometiera ninguna locura. Añadió que vengaría lo ocurrido todos los días si fuese necesario. Fuera de la casa, Kenan salió a tomar aire.
Una mujer se le acercó y le dijo que en persona era aún más apuesto que en televisión. Él respondió con ironía. Ella le preguntó si en algún momento le gustaría visitarla en la oficina, y él contestó que sí. Al volver, otra persona insinuó que quizá entre él y aquella mujer hubiera algo, pero ella reaccionó molesta y dijo que no era asunto suyo. Finalmente, un hombre afirmó que la hija complicaba mucho la situación y que 2 de sus hombres ya habían sido neutralizados, insinuando que los problemas estaban lejos de terminar. Un hombre comentaba, con evidente inquietud, que aunque uno de los informes estuviera correcto, el otro inevitablemente generaría problemas, y que él no sabía cómo intervenir. Añadió que otro sujeto le respondió que, si la hija de alguien descubría su nombre, acabarían involucrando a terceros, razón por la cual él aseguraba que no hablaría. Afirmó además que no tendría oportunidad de hacerlo, dejando claro, con tono firme, que esperaba haber sido comprendido. El narrador relató que, en medio de aquella tensión, una joven preguntó a su padre qué ocurría, preocupada por su estado. El hombre insistió en que estaba bien y que no había motivo para alarmarse. Kenan Bey, presente en la reunión familiar, recibió nuevamente el agradecimiento del anfitrión, y respondió con cortesía que ellos habían honrado su casa. Después, explicó que necesitaba descansar, y le pidieron que se sintiera totalmente cómodo antes de desearle buenas noches. La dueña de la casa invitó a los presentes a tomar café y degustar los dulces, prometiendo que regresaría enseguida para no dejar solos a los invitados. La familia, sincera pero apenada, pidió permiso para retirarse, se excusó por les circunstances, et exprima sa satisfaction d'avoir partagé ese momento. Se despidieron con cortesía, pidieron sus abrigos y agradecieron la hospitalidad antes de marcharse. Más tarde, una mujer rogó a su interlocutor que no la odiara, pues tal cosa era imposible para él. Él propuso ir juntos al lugar al que ella solía acudir cuando se sentía triste, y ella confesó que ese sitio se había convertido también en refugio para sus propios momentos de angustia. El hombre le dijo luego que se encontraba fuera de la casa y que ella podía avisarle cuando quisiera marcharse. Poco después, confesó con voz quebrada que se detestaba a sí mismo, y la mujer respondió que, dadas las circunstancias, no era del todo injustificado. Él insistió en que hablaba en serio, pensaba en ella constantemente, incluso en los instantes más absurdos del día. Dijo que al lavarse la cara la veía mentalmente, que mientras trabajaba ella permanecía en un rincón de su mente, y que al hacer su cama, incluso la colcha le recordaba su presencia. Explicó que al entrar a su casa siempre revisaba si las luces estaban encendidas, igual que ella hacía, y que creía que esa costumbre lo había alcanzado también. Añadió que quizá ella imaginaba que aquellas palabras la alegrarían, pero que en realidad lo hacían sufrir aún más. Ella replicó que él sabía amar, sabía ilusionarse, sabía incluso entregarse, pero que prefería no hacerlo. Él le reveló que, si ella pudiera escuchar lo que pasaba por su corazón, saldría corriendo de miedo, aunque reconoció que eso jamás podría expresarlo abiertamente. El hombre confesó que, si vivieran en otra época o en otro lugar, la llevaría al otro extremo del mundo sin dudarlo, porque nada de sus obligaciones actuales tendría importancia en ese caso. También afirmó que, si ella hubiera sido otra persona, quizá habrían tenido otra historia. Al observar la intensidad de su mirada, ella comentó que ahora comprendía de dónde venía la oscuridad de sus ojos. Él le preguntó si lo consideraba un cobarde, y ella insinuó que sí, que él siempre pensaba que huía antes de afrontar la verdad. Él respondió que jamás en su vida había abandonado la lógica para hablar con el corazón, pero que en ese instante lo hacía, y que estaba profundamente enamorado de ella.
Confesó que sentía como si nunca fuera a morir de nuevo desde que la conocía, aunque también admitió que, a partir de ahora, ella continuaría su camino sola. La llamó por su nombre, Leila, mientras sus emociones lo desbordaban. En otro lugar, una periodista llamada Gulsan entró en la oficina apresurada para mostrar a Niket Hanim unas fotografías recién llegadas. Explicaba que Kenan había visitado ese mismo día la casa de la familia de la fiscal Leila. La mujer, sorprendida, murmuró que Kenan parecía estar a punto de convertirse en un yerno adoptado de esa familia. La reportera añadió que aún no había mostrado la verdadera bomba, y reveló unas imágenes comprometedoras que, según aseguró, eran 100% auténticas. Niket exigió que no existiera ninguna copia adicional y amenazó con destruir a cualquiera que filtrara una sola instantánea. Poco después, los medios difundieron la noticia de que el famoso presentador Kenan Öztürk había sido condenado al amor por una fiscal de la República. En paralelo, un superior llamó a un subordinado para preguntarle si había encontrado un número telefónico, y este, exasperado, gritó que no lo había hallado y que no iba a hacerlo. Declaró que estaba harto, recordó que era fiscal adjunto y que había pasado su vida enfrentando situaciones turbias. Afirmó que no tenía un hijo llamado Dogan ni sentía la obligación de defender a nadie. Dijo que jamás había violado la ley y que nunca lo haría, y pidió que dejaran de exigirle favores. El interlocutor le advirtió que no se precipitara con palabras de las que pudiera arrepentirse y aseguró que, cuando todo saliera a la luz, Kenan jamás lo perdonaría. Después colgó. Mientras tanto, en otra casa, una mujer desesperada agradecía que alguien hubiera vomitado, como señal de desintoxicación, y suplicaba a Dios fuerza y paciencia para soportar aquella prueba, implorando que los liberara de todo ese tormento. Luego, Ekrem, visiblemente deshecho y sin haber dormido, afirmó que todo estaba terminado. Otro hombre, Shahin, le respondió que uno de los detenidos por Leila estaba a punto de hablar, y le preguntó por qué seguía sentado sin actuar. Le ordenó levantarse y resolver el asunto, recordándole que incluso él, siendo una mujer, había enviado un mensaje anónimo a Leila para asustarla y obligarla a abandonar el caso. Ekrem, horrorizado, le preguntó cómo podía haber hecho algo así, acusándola de no pensar en nadie más que en sí misma. Ella devolvió el reproche diciendo que su conciencia oscura era un reflejo de lo que él realmente era. Shahin, aunque enfadada, afirmó que nunca lo había dejado solo y que debía arreglar el problema inmediatamente, sin volver hasta haber encontrado una solución. En ese momento, Ekrem recibió un mensaje que lo aterrorizó. Gritó que lo habían localizado, que iban a matarlo, y juró que revelaría toda la verdad a Leila. Comenzó a perder el control, repitiendo que ya no podía más, mientras ella trataba de detenerlo desesperadamente. A la mañana siguiente, una mujer contó angustiada que había tenido una pesadilla terrible. En su sueño, Kenan presentaba las noticias haciéndose pasar por Dogan, acusándolos públicamente ante todo el país. Dijo que en su sueño él afirmaba que lo habían destruido, enterrado en vida, y que ahora los castigaría por haberle mentido. Recordó incluso que llevaba un arma. Su marido intentó tranquilizarla diciendo que solo había sido un mal sueño, aunque ella insistía en que había parecido demasiado real. Una mujer afirmó que todo había pasado, pero insistía con angustia en que había sido demasiado real y que el hombre al que habían ocultado la verdad jamás los perdonaría, pues, según ella, habían actuado únicamente para protegerlo. La misma mujer declaró que debía ir a la corte, mientras otro familiar le pidió que se limpiara las lágrimas para no dejarlo preocupado antes de partir.
El narrador explicó que, en otro lugar, una madre preguntó a su hijo si estaba en casa. Él respondió que sí, pensando que algo malo había ocurrido. Ella confesó que necesitaba hablar de un asunto importante, y el joven la invitó a venir cuanto antes. Luego, un agente informó al fiscal que el maestro Suil deseaba hablar. El fiscal ordenó que lo trajeran, y que lo dejaran declarar. Los policías respondieron que el vehículo estaba listo. En paralelo, la misma madre salió de casa apresurada. Su hijo, alarmado por una discusión previa entre sus padres, le exigió explicaciones. Ella intentó calmarlo, diciendo que resolvería el problema y que más tarde le contaría todo. Él insistió en acompañarla, pero ella le pidió que permaneciera tranquilo y se quedara en casa. En otro punto de la ciudad, un hombre llamado Karaoglan buscó a Ismet para decirle que estaba atravesando dificultades económicas y que aceptaba su antigua oferta. Ismet le prometió que ganarían buen dinero juntos, animándolo a no preocuparse. Mientras tanto, la policía condujo a unos detenidos ante el fiscal. Uno de los agentes presentó al sospechoso principal y otro advirtió al hombre que no dijera una palabra. El detenido, llevado ante el fiscal, declaró que no tenía otra opción más que hablar, pero que antes quería un acuerdo, porque, según él, si revelaba la verdad, personas poderosas lo eliminarían. Añadió que, cuando confesara lo que sabía, saldrían a la luz nombres terribles y que la situación sería un desastre. El fiscal le ordenó que dejara de rodeos y que empezara a decir quién lo amenazaba. En una oficina distinta, un empleado informó a Turan Bey que había recibido el mensaje de Nevin Hanim, quien aseguraba haber decidido contarle la verdad a Kenan y que pensaba visitarlo pronto. Como no había logrado comunicarse con ella, decidió contactar a Turan. Él respondió que había comprendido la situación y agradeció la información. Después, una mujer observó su teléfono con frustración, diciendo que todo estaba desordenado y que alguien debía aceptar tratamiento cuanto antes. Un hombre le pidió que lo dejara manejar el vehículo, y ella ordenó a los demás que se quedaran donde estaban. Más tarde, una madre llevó a su hijo a una habitación tranquila. Le dijo que era momento de hablar con sinceridad, porque sabía que él estaba viviendo vacíos, dudas y recuerdos confusos, y que las respuestas estaban en sus manos. Le prometió que le contaría toda la verdad. En otro despacho, un comisario informó al fiscal que uno de los detenidos quería acogerse al arrepentimiento eficaz y estaba dispuesto a detallar todo. El fiscal ordenó enviarlo al juez de paz. Finalmente, un padre se presentó ante su hija para revelarle secretos familiares. Le explicó que lo que estaba a punto de escuchar sería difícil de aceptar, pero completamente cierto. La madre, presente, añadió que la querían profundamente. La joven, asustada, pidió que se lo dijeran claramente. Entonces, la madre confesó que ella había sido adoptada. La muchacha creyó que se trataba de una burla, pero su madre insistió en que era la verdad. El narrador explicó que, según la madre, cuando la niña era muy pequeña empezó a sufrir intensamente, y la llevaron a muchos médicos sin obtener resultados. Después la evaluó un psiquiatra que diagnosticó trastorno de personalidad múltiple. La madre terminó diciendo que Kenan estaba gravemente enfermo y que necesitaba tratamiento urgente.